grabar aquí también, listo. Yo como les conté ayer, desde el sábado encontré pues que había como un error de acceso. Fui ayer a la mañana, había un problema eléctrico, pero también había un problema de red y lastimosamente lo de la red no lo resolvieron. Obviamente yo mandé la queja desde ayer, pero pues hasta hoy. Y lo que hacen es responderme pidiéndome unos datos a mí. O sea, todavía no han arreglado el problema. Más importante, la burocracia. Entonces, pues nada, hay unos recursos extras que les pasé como para que puedan hacer sus trabajos mientras tanto. Y después estaría ya otra vez encima, a ver si pueden hacer algo eficiente o no. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es un ejemplo práctico para que ustedes vean cómo se puede utilizar digamos, la librería estándar de C++ para hacer ciertas cosas útiles. Normalmente, yo tengo acá como esta página de referencia que se las mostré como al principio. En esta página de referencia, cuyo, digamos, link se los voy a pasar otra vez por si acaso. Ahí es donde está lo de las presentaciones y algunas ayudas. Espérense, voy a copiar aquí en el chat. Pues ahí, digamos que yo voy como colocando ejemplos de lo que vamos haciendo en clase. Y hay un ejemplo práctico que es de sumar números para calcular el número pi. Pero hoy vamos a hacer otro ejemplo práctico porque aquí ya hemos visto algunas cosas que se buscan introducir. Entonces vamos a hacer otro ejemplo práctico hoy que es el siguiente. El día de hoy lo que vamos a hacer es tratar de trabajar en calcular una aproximación de la función seno. Entonces lo que queremos nosotros es calcular la función seno pensando en cómo se haría esto en el computador. Ustedes me pueden confirmar en este momento si pueden ver como una cuadrícula. Señor. Listo, gracias. Entonces, ¿cuál es la idea? Digamos, ustedes cuando tienen la función seno, ustedes digamos en el computador simplemente escriben seno de x y él les va a dar un valor, ¿cierto? Pero es que el computador no sabe qué es el seno de x, o el computador no sabe qué es el coseno, qué es una exponencial. Entonces, si nosotros vamos a un computador, pues nosotros nos hemos acostumbrado simplemente a presionar una tecla en la calculadora o a escribir una función seno de x, pero el computador como tal, él solamente sabe sumar, restar, multiplicar y cosas así. ¿A alguien se le ocurre una manera en la que uno le pueda enseñar, por ejemplo, a un computador a calcular el seno de x? ¿Cuál sería esa manera? Yo sé que muchos de ustedes acá están apenas en segundo o tercer semestre, entonces si no se les ocurre, pues no pasa nada. Pero de pronto alguien tiene una idea. ¿Sí? Usando la serie. Usando la serie. Resulta, y esto de pronto no todos lo conocen, muchísimas gracias, resulta que uno puede expandir las funciones en series de potencias. Por ejemplo, hay muchas maneras de expandir las funciones, perdón, pero hay una que se llama la expansión de Taylor. La expansión de Taylor básicamente nos dice es que si tenemos una función de x, vamos a escribirlo de la forma más sencilla, esto yo lo podría, esta la podría escribir como un polinomio, desde k igual 0 hasta infinito en principio, de, a ver si me acuerdo, lo vamos a centrar en cero. X a la Profe, k, ¿sí? acá en este caso, ¿en qué valor se podría acotar el polinomio de Taylor? Ya lo vamos a mirar porque depende, muy bien, es una buena pregunta, depende de la función, depende del rango y demás. Ya ahorita lo vamos a mirar. Entonces esto será como x a la k sobre k factorial. Y aquí lo que hacemos es poner la derivada késima de nuestra función de x. ¿Listo? Evaluada, digamos, en ese punto. Entonces, digamos que esto es lo que dice Taylor, pero esta serie de Taylor no va a converger pues para todas las funciones de la misma manera, su rango de convergencia no es la misma. Eso quiere decir que no es que yo le ponga cualquier x y siempre me va a dar bien. Entonces empiezan a aparecer unas limitaciones. Pero pues digamos hay otras limitaciones que ya vamos a mirar. Cuando uno hace esa expansión para el seno de x, uno encuentra que seno de x se puede expandir como una serie de Taylor de esta manera. Suma, digamos la podemos escribir así, suma desde k igual 0 hasta infinito de, cuando uno hace los cálculos le va a quedar lo siguiente, x a la 2k más 1 sobre 2k más 1 factorial por menos 1 a la k. ¿Eso qué quiere decir?
Si uno llega y empieza a expandir estos términos, le va a quedar que el primer término pues es... Espérense a ver, si la escribí bien. Menos 1, la 0 da 1, bien, 0, 1, tan, tan, tan. Entonces el primer término es x, el siguiente término es x al cubo sobre 3 factorial. El siguiente término, ¿cuál será? X al cuadrado, X a la 5 sobre 5 factorial. Ajá, muy bien. Sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial y así sucesivamente. De aquí es que sale, digamos que a veces a uno le dicen, cuando el ángulo es pequeño, que estamos hablando en radianes, cuando el ángulo es pequeño, seno de x es aproximadamente x, claro. Si el ángulo es pequeño, entonces ¿qué va a pasar? Que x al cubo es muy pequeño comparado con x. Y x al cubo dividido entre 3 factorial, que es 6, es muy pequeño comparado con x. Entonces por esa razón uno puede como estos términos ignorarlos cuando el x es muy pequeño y por eso es que uno dice que x, bueno, que seno de x es aproximadamente x cuando el x es pequeño. Pero también hay la pregunta es qué significa x pequeño. O sea, todas las cosas que uno dice que son pequeñas o grandes son comparadas con algo. Entonces aquí también hay que ver que x tiene que ser menor a ciertos radianes o que uno lo que quiere realmente, uno lo que quiere es la condición que x al cubo sobre 3 factorial sea muchísimo menor que x. Eso es realmente lo que uno quiere. Y entonces de aquí uno puede ir empezando a sacar como esos rangos, ¿cierto? Suponiendo que x es, por ejemplo, pongamos lo que es positivo y que no es cero, ¿no? Entonces aquí nos da x al cuadrado, aquí nos da 1, entonces nos está dando que x al cuadrado es muchísimo menor que 3 factorial, que es 6, entonces x es muchísimo menor que la raíz de 6 en radianes. Y muchísimo menor es coger ese número de acá y dividirlo en 100, por ejemplo, dividirlo en 1000. Entonces ahí más o menos uno tiene como un rango de cuánto es x pequeño y cuánto le funcionaría. ¿Ok? Eso es como lo primero. Entonces, voy a escribir aquí abajo los valores. Esto es 6, esto es 120 y esto, no sé, es muy grande. 7 factorial. ¿Cuánto es 7 factorial? ¿De lo de 5000, más o menos? No, espérense, 120 por 5040, ¿cierto? 5040. Listo. Entonces uno podría decir, pues esta vaina converge súper bien, ¿no? Cada vez estoy dividiendo por un número cada vez más grande, pero pues de todas maneras este tipo de expresiones tienen sus problemas. Si ustedes llegan y lo escriben así, y les voy a dar de una vez el secreto de qué es lo que hay que mirar, cuando uno va a escribir algo en el computador uno tiene que tener cuidado con el overflow y el underflow que ya hemos hablado. Por ejemplo, miren que aquí lo que estamos, aquí para que esta serie converja, lo que uno está asumiendo para que esta serie converja, es lo que yo le estoy sumando acá, es más pequeño que lo que tengo a la izquierda. O lo que estoy sumando acá es más pequeño que lo que tengo a la izquierda, y así sucesivamente. Eso lo que quiere decir entonces es que estos números deben ser cada vez más chiquitos. En principio, porque si yo le sumo cosas cada vez más grandes, pues esto no va a converger. Por lo tanto, para que sean chiquitos, quiere decir que esta vaina tiene que crecer rápido, pero esto abajo tiene que crecer más rápido. Y pues sí, una potencia, por mucho que crezca x a la 5, x a la 7, x a la 1001, pues es mucho más pequeña, en principio si x está acotado, que 1001 factorial, que eso explota completamente. Entonces uno más o menos tiene uno sí tiene como esa característica, pero no está garantizada. Pero más allá, miren que lo que ustedes están buscando es algo que crece mucho, que crece así. Bueno, ahorita se me va a borrar. Algo que crece mucho, que crece así. Dividido entre algo que crece muchísimo, que crece así, pues me da cosas cada vez más pequeñas. Pero ¿qué pasa cuando yo meto en el computador cosas que crecen muy rápido? Esas cosas que crecen muy rápido hacen overflow. Entonces al final lo que yo voy a tener en esos valores intermedios, en ese x al cubo, en ese 3 factorial, x a la 5, 5 factorial, es que esos valores van a presentar overflow. Y pues al final a mí de qué me va a servir tener infinito sobre infinito y cosas así. Entonces matemáticamente esta serie yo no la puedo representar hasta un infinito, pero sí le puedo meter muchos términos, porque yo puedo hacer el for, pero computacionalmente va a tener problemas. Y uno tiene que empezar a pensar en esos problemas antes de implementarlo, pero pues al principio uno está aprendiendo y uno no sabe, y eso es lo que estamos haciendo ahorita.
Entonces la idea es que empecemos a hacer una función que haga esto precisamente, que haga la implementación de esta serie. Esta función claramente pues va a tener que recibir, digamos que la vamos a llamar como mySyn. Y digamos que si fuéramos a hacer una función que hiciera esto, este cálculo acá, ¿sí? ¿Ustedes qué argumentos tendrán que mandarle a esa función? ¿Qué se les ocurre? Sería enviar el valor de X y sería enviar las interacciones, el número de interacciones de pronto como para medir la Muy bien, resolución. excelente. O sea, yo no solamente le voy a mandar el X, que en principio vamos a utilizar double para minimizar los errores de representación, sino que además tengo que mandarle algo que me represente este infinito, porque yo no puedo ponerle infinito. Entonces le tengo que mandar como un entero que sea como un número de iteraciones máxima. ¿Sí? Y esa es mi función. Entonces, entre más iteraciones haga, probablemente, o sea, matemáticamente uno espera que la cosa pues sea cada vez mejor. Pero es que en el computador yo no puedo hacer 100.000 operaciones para calcular el seno de una cosa y seguir. O sea, ahí vamos a ver que vamos a tener problemas. Pero en principio ese es el concepto. Y esa es mi función. Y dentro de esa función, pues cuando yo ya la esté definiendo, pues lo que tendríamos que hacer es como inicializar una suma, ¿cierto? Entonces un total en 0.0, ¿sí o no? La podemos inicializar así. Vamos a hacer un for. Y ese for pues va a ser en qué? Para un i, y obviamente lo que estoy escribiendo acá no es el for correcto, estoy haciendo un pseudocódigo, y menor o igual que nmax, ¿cierto? Eso es lo que queremos. Y para cada una de esas iteraciones, entonces lo que vamos a calcular es total, y le vamos a sumar así literalmente esta cosa. Vamos a escribírsela. Y entonces aquí vamos a empezar a ver algo. Nosotros estamos viendo la función seno, pero todavía no la estamos utilizando. Pero ustedes en el computador, en C++, ¿alguien sabe cómo puedo escribir yo x a la... Pues usando las potencias, de todas maneras ahí se puede aplicar leyes de potencias, aunque, bueno, no sé, pues igual es una potencia, pero pues no hemos usado las librerías. Muy bien, hay algunos de ustedes que han empezado a incluir la librería CMAT, que es la librería que permite tener ese tipo de funciones, pero están haciéndolo mal porque incluyen a CMAT, pero no utilizan std:2.2.pow, std:2.2.syn. Entonces, cuando ustedes no escriben std:2.2. Están utilizando no la librería CMAT, sino unas librerías matemáticas que vienen dentro del compilador que no tienen necesariamente la misma precisión. Pero entonces, para yo hacer esta potencia, yo puedo utilizar la función std:2.2.pow, y esta función va a recibir el x y va a recibir la potencia. Entonces con pow lo podemos hacer, pero esto digamos, que nosotros, va a necesitar que nosotros hagamos include CMAT. Esta es la librería matemática. Y en esto, cuando ustedes empiezan a incluir otras cosas aparte de IOStream, están empezando a utilizar la librería estándar de C++, que ya les voy a mostrar que nos permite tener. Y es muchísimo, es muchísimo. Y tenemos que aprender a utilizarla. Entonces vamos a utilizar POW para eso. Entonces nosotros podemos volver aquí al color azul. Y entonces le vamos a decir total más igual, porque le vamos a sumar. Y entonces podríamos hacer lo siguiente, simplemente escribir std pow menos 1 a la i por std pow de x a la 2k más 1, todo dividido entre el factorial. Entonces tengo que hacer otra función que se llame factorial de 2k más 1. Entonces nos tiene que retornar el factorial. Y pues bueno, hacemos esta vaina, ¿cierto? Terminamos acá, tin, tin. Y al final, pues aquí vamos a retornar el total. Y aquí termina nuestra función. Y con eso, pues nosotros llamamos a la función, ella nos da un número y nosotros ya quedamos contentos, ¿cierto? Pero entonces digamos que, Yo ¿sí? no entiendo muy bien el por qué st2.pow y pues digamos el solamente pow. No, o sea, no entiendo bien esa parte porque regale el st2.2. Cuando tú incluyes CMAT, estás trayendo una bolsa, ¿sí? Una bolsa que tiene un montón de funciones. Tiene POW, tiene SQRT, tiene seno hiperbólico, tiene coseno y un montón de vainas.
Pero esa bolsa tiene un nombre y se llama el espacio de nombres estándar, que se llama std. Para tú acceder a la función interna, a esa bolsa y a esa función que estás buscando, necesitas decirle que está en la bolsa marcada std. Si tú no le pones eso, si tú aquí en el código simplemente escribes, si tú llegas y simplemente escribes así, Sí, la función, que es el POW, POW, tú no estás utilizando la de esa bolsa de la librería estándar, estás utilizando una función POW que casi siempre está, digamos que eso viene históricamente pues desde C, está incluyendo el compilador, pero los requisitos, los tipos de datos, el rango y demás de esta función POW del compilador no son necesariamente los mismos de la función estándar de C++. Entonces, por esa razón tú necesitas el CLSTD para indicar de qué bolsa lo vas a sacar. bien. Ah, bueno, listo, profe, sí, ya me quedó claro. O sea, es como para estar seguro de que se está usando, pues, las funciones que están ahí en ese Ajá. Y a esta librería. cosa, por si acaso, se le llama un namespace, un espacio de nombres. Y lo que se busca es precisamente si yo creo mi propia función seno, no voy a tener una colisión con la función seno de la librería estándar porque esa está metida en otra bolsa que se llama std. Y por eso es que yo no debo hacer el, digamos, using namespace std. Solamente en ese caso, no, de hecho, ni siquiera ahí hay certeza si cuando tú haces using namespace std, no hay certeza de si vas a utilizar la función POW del compilador o la del estándar. Y como todo lo regaste, no se sabe cuál tiene prioridad ahí, eso no está realmente garantizado. Por eso es una Ah, mala práctica. ¿Listo? Eso es una ya, mala práctica. Y ya por eso es entiendo. que Sí, les es una digo, mala. Si tengo un código muy grande, pues voy a tener problemas buscando dónde está ahí. exacto. Ah, bueno, profe, gracias. Sí, 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 ya me quedó claro. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Entonces digamos que la idea es hacerlo así, pero de esta forma, aunque matemáticamente uno dice es la forma, va a tener muchos problemas. Ya sabemos, acabamos de, digamos, de nombrarlo acá, esto va a diverger y esto también va a diverger. Pero bueno, es lo primero, ¿sí? O sea, uno no sabe y lo implementa así y luego lo va corrigiendo. Eso también es para que ustedes vean que uno de pronto sí debe utilizar la librería matemática porque ellos han resuelto estos problemas para que sean más rápidos, más precisos, más estables y demás. No es simplemente poner el polinomio de Taylor. Esto no es muy, muy ineficiente, pero es nuestra primera aproximación el día de hoy a este problema que queremos resolver. Profe, Sí, dale. el factorial se coloca así, factorial. Pero mira que yo no le puse std. Eso quiere decir que es una función que tenemos que escribir nosotros. Ah, ok, 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 listo, listo, listo. Y ese factorial va a tener muchos problemas porque pues, va a diverger un montón realmente. eh, en general, ¿no? Porque ¿eso qué? Eso crece muy rápido, entonces va a haber un overflow rápido. Miren que aquí Juan Pablo les está compartiendo a ustedes un video sobre lo del using namespace std, en namespace std, por favor, para que no lo hagan. He tratado de... Yo normalmente cuando les hago preparar las clases utilizo unos videos que están en internet, pero para este curso me ha tocado a mí grabarlas muchas veces porque pues digamos que no están mal los videos, pero muchos utilizan using namespace std o utilizan, digamos, funciones no estándar como system.pause, que es una vaina de Windows, o encabezados como conio, que es de Windows. Y nosotros estamos aquí aprendiendo es a utilizar C++ de manera que podamos nosotros realmente utilizarlo multiplataforma. Entonces, por esa razón me ha tocado como grabar esos videos a mí para tratar de hacerlo consistente con lo que les digo en clase, porque si les digo no hagan eso y en el video que les pone uno ponen eso, entonces es un poco inconsistente, pero si alguna vez les pongo como recurso un video que hace eso, ustedes ya saben que eso es una mala práctica, de pronto lo demás está bien, y es pues realmente en el fondo solamente por ahorrarse escribir std dos puntos cout, st dos puntos, sí, pero aquí cuando empezamos a utilizar la librería estándar para más cosas pueden haber más consecuencias. Bueno, entonces acabamos de nombrar una función POW, también dijimos que en la función se mata y otras cosas. Entonces vamos a hablar de la función de la librería estándar un momento. Les voy a venir acá Profe, una y cosita. sí, Ahí las variables que estábamos marcando las identificamos como K o como I en el código. yo en la sumatoria le puse K
pero aquí en esta sumatoria del for le puse i. Y me equivoqué, porque tenía que haber sido i en todo lado, ¿cierto? Vale. Gracias, me vale. Listo. Entonces, vamos a mirar un poco la librería estándar. No puedo detenerme ahí a mostrarles a ustedes toda la librería estándar porque eso es gigantesco. Por si acaso, aquí está también un enlace, esto después se los voy a subir a la página web, pero aquí está sobre las series de Taylor. Y de hecho, esto es para que ustedes vean, esta es la serie de Taylor precisamente del seno. Miren que esta es la función seno, es esta negrita que va acá. Vamos a abrirla acá. Esta negrita que va acá, tin, 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 toda contenta, es periódica, es lo más de bonita, entre -1 y 1 y demás. Pero, pues si yo solamente me quedo con el primer término de mi expansión de Taylor, miren que es esta línea recta, ¿no? El polinomio x igual a 1. Entonces observen que eso solamente es válido por acá, cuando es muy chiquito. Solamente es válido por acá. Sin embargo, si yo le meto un siguiente término, pues entonces mejora un poquito, ¿sí? Pero de todas maneras se separa en cierto punto. Si le meto otro término mejora, si le meto otro término mejora, y así sucesivamente. Entre más términos le meta, pues va mejorando. Pero acá uno también podría ver algo. Miren que, vamos a devolvernos aquí a la página de Wikipedia, acá. Aquí dice que los grados no utilizaron un mapa proporcional, entonces toca mirar acá. Es 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Digamos que ustedes se quedan con el rosado, que es el 13, el grado 13. Miren que el grado 13 más o menos está cubriendo completamente un periodo, ¿sí o no? Más o menos. Digamos que esto va entre menos pi, acá, menos 2pi hasta pi, ¿cierto? Entonces, miren que el grado 13 como que incluye bastante bien como todo un periodo completo. Entonces, uno lo que podría decir es, voy a utilizar un grado 13. Si me ponen un número x por acá, pues voy a utilizar la propiedad de que como el seno es periódico, entonces lo voy a mapear ese x a este intervalo. Y entonces uno podría decir, bueno, haciendo el truco de que yo mapeo mis números al intervalo apropiado y utilizo el polinomio de grado 13, de pronto tengo el seno mejor representado y puede funcionar. Pero pues un polinomio de grado 13 que implica 6 términos, que implica el factorial, que implica el x a la 13, que no sé qué, 13 factorial, de pronto nos da problemas numéricos, computacionales. Entonces, aunque matemáticamente parezca apropiado, sigue siendo difícil computacional. Y hay que tener en cuenta esos detalles. Pero bueno, por ahora no sabemos nada de eso, entonces lo vamos a implementar. Entonces, la idea del día de hoy, le pongo esto más grande y voy a poner esto como una lista de to-dos en este sistemita que utilizo aquí en Emacs para generar la documentación en HTML, en LaTeX, los exámenes, todo eso. Aprovechando de exámenes, ¿alguien recuerda en qué semana es el examen? Pues ahí en el sílabo decía que entre semana, que la semana 4. 4 y 5, ¿cierto? ¿Y alguien sabe en qué semana estamos? Sí, esta es la 4. O sea que hoy podía ser el parcial, ¿no? Pero no va a ser esta semana, va a ser la siguiente. Sí, porque no tenemos sala de cómputo. Empezando por ahí, es una cosa, pero, por favor, tengan un plan B, como les decía en la primera clase. Máquina virtual o trabajar con Visual Studio Code en su computador o utilizar Online GDB o utilizar esas cosas que les puse en los recursos. Por favor, tengan plan B. ¿Listo? Y de hecho voy a mirar más posibilidades, incluso con GitHub, para crear un code spaces o algo así, para que tengan como más posibilidades, porque realmente, sinceramente, o sea, imagínense una universidad en donde hay una falla de red en un edificio, no pasa nada, no la detectan, no va nadie, y uno la reporta y lo primero que le dicen a uno es, no, usted tiene que primero llenar estos datos o si no, no la atendemos y no la arreglan, ¿sí? Es tenaz. Entonces, pues lastimosamente todavía no podemos confiar en la infraestructura. Entonces, por favor, tener el plan B. Una cosita, lo que pasa es que en los, digamos, en los compiladores online, pues uno no tiene la opción de la terminal. Entonces, digamos, lo que veíamos la clase pasada del vector ARGC y ARGB, Mira, no encuentro la manera de cómo podría digamos que aquí hacer en, digamos que aquí en OnlineGDB tú puedes ir aquí a C++ 17, ¿listo? Y tú le puedes desde poner acá, por ejemplo, int argc
char argv para que, ¿te acuerdas lo que decíamos de la línea de comando, sí o no? Sí, 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 es que es precisamente por eso, porque pues digamos, pues con eso uno usa la línea de comandos, Pero ahora, mira, pues, En el Python Tutor con C++ no se puede hacer eso, pero acá sí, mira porque aquí hay una cosa que dice Command Line Argument. Tú le puedes poner aquí los argumentos 2 y 3.6 y el man los va a leer. ¿Listo? Entonces digamos que aquí si yo le pongo cout y le pongo argv de 1, que sí existe, ¿sí o no? En este caso. sí, sí existe. En este caso no es como el Python Tutor que no te deja, pero en este caso sí te dejaría. Entonces tú le das aquí Run y ahí te salió, mira, que el segundo argumento que él vio era el 2. ¿Sí ves? Listo, gracias. Sí, ya, sí, ya podría usar entonces. Porque pues, yo tengo aquí la máquina virtual, también tengo acceso a la sala, digamos, no sabía cómo usarla aquí en el. Gracias. Listo. Y yo no me acuerdo en esto que les puse. Pues también, como les decía, ustedes pueden simplemente descargar Visual Studio Code y ponerlo, pero yo no estoy seguro si eso les instala a los compiladores, yo supongo que sí. Python Tutor no les deja los argumentos, eso es verdad. Aquí hay otra cosa que se llama Collider Stack, Rock, no sé qué vainas. Y aquí, déjenme ver. Aquí abajo dice Compile and Run, pero ustedes pueden editar esto. Entonces ustedes aquí está compilando pues con unas banderas que por ahora ustedes las van a ignorar. Y le vamos a poner también esto, 2 y 3.6. Y acá, No me le puedo. sí, ¿mejor? Sí. Y entonces Sí, acá, voy a borrar esta vaina porque eso ustedes no entienden ni yo qué es lo que están haciendo ahí. Y le vamos a hacer lo mismo. Int argc char argv. Y le vamos a pedir que nos imprima el segundo argumento, ¿está bien? Argv de 2, que es el tercer argumento. O sea, eh, dentro de argv es el tercer elemento. Primer elemento es este, segundo elemento es el 2 y tercer elemento es el 3.6. ¿Ok? Entonces aquí también puedes hacerlo, return 0, y le damos aquí compile, link and run. Entonces vamos a ver. Ya ahí salió, 3.6, ¿sí ves? sí, profe, ya. No, no entendí muy bien la apartadito, entonces no sabía que tenía esa función, pero No, gracias. está bien tu pregunta porque así le sirve a todos, estoy seguro que así le sirve a todos. Replit también, replit.com les permite a ustedes como crear una cuenta y cuando ustedes crean la cuenta, yo no me acuerdo muy bien, me abrió en la otra pantalla, entonces así no quemo mis contraseñas, aunque pues estoy utilizando una cosa de contraseñas que ustedes no la ven, entonces espérense, Replit, a ver, yo no me acuerdo Replit cómo está. Entonces de pronto lo tengo con Google, aunque debería utilizar es el educativo, ¿no? Entonces ahí en Replit ustedes le pueden decir, voy a crear un nuevo Replit que es como una máquina virtual. Es que a mí no me gusta Replit, al final les digo ahorita por qué, con C++. Y crean el Replit. Y bueno, yo lo voy a cerrar acá, pero entonces aquí les aparecen como un montón de herramientas extras y unos makefiles y unas cosas, pero esto no es lo que van a hacer ustedes. Pero aquí también pueden ustedes programar y int argc char argv y le podemos poner aquí que me imprima argv2 /n, no tiene return 0, ¿no? Y aquí abro la consola, la shell, y yo hago ls, aquí está mi función main.cpp, se llama este archivo, entonces lo compilo como si estuviéramos en la sala, pero la versión de G++ de acá es un poquito diferente a la de la sala, pero para estas cosas básicas funciona, y le doy a .out, y me salió un error porque no le puse los argumentos, y ahí está el 3.6, ¿está bien? Entonces también funciona, después copias y pegas en tu propio archivo o lo que sea. Está bonito, ¿no? Aquí está ya con más cosas. Eh, y también GitHub tiene algo llamado Code Spaces.
Y ¿Y se miren pueden que descargar estos archivos que nosotros creamos como CPP sí, lo o puede cómo subir sería? ahí, sí señor. Lo Ok, puede subir ahí, pero entonces hay un problema y es que si ustedes dejan desatendido un poquito el replit, se les va a cerrar y pierden como el historial de comandos. Y hay otro problema y es con algunas utilidades que tenemos en la sala que no están ahí para instalarlas, es un poco complicado. Entonces, para estas cosas básicas puede ser como para un segundo, ¿como para un qué? Como para un, ¿cómo se diría? Para un plan B, ¿no? Es para que ustedes vean que también se puede utilizar. Y acá en GitHub, espérense porque yo no sé si a ustedes les sale, pero miren, yo aquí estoy en el repositorio de GitHub y yo vengo aquí a Code y veo una cosa que se llama Code Spaces, entonces yo lo voy a crear y entonces él va a leer ese repositorio del curso y me va a crear también como una máquina virtual que es un Visual Studio Code, pero en internet. Lo bueno es que aquí va a pues, tener asociados los archivos, yo le puedo subir cosas, crear carpetas y no sé qué. Si voy aquí a Functions, entonces voy a abrir esta de Command Line. Ahí está. Le puedo aumentar aquí la fuente un poquito. Y aquí abajo tengo una terminal. Y entonces hago ls. Vamos a ver. Y me aparece. Voy a entrar a esa carpeta 2023. Completo con el tab. Y también puedo compilar y puedo hacer exactamente lo mismo que hacíamos, digamos, remotamente. Entonces hay muchas posibilidades. ¿Está bien? Experimenten, tengan dos planes B. O sea, tengan plan B y plan C. listo, profe, gracias. Con Ya me gusto. quedan más claro. Para sí, bueno, empezar a usar la herramienta. Con gusto. Y yo también les voy a armar les voy a armar algo extra también, que es con algo que se llama MyBinder, que no es tan, ¿cómo diríamos? Amigable, pero que les va a permitir a ustedes, que no me salió. Bueno, después se lo muestro, pero es como un entorno donde uno no solamente puede hacer Python, sino además puede hacer C++ en la web. Y esos son como computadores como con 8 cores y como con 52 gigabytes de memoria RAM, pero de nuevo, si yo los dejo desatendidos, se me cierran y pierdo historial. Entonces hay que tener cuidado, o sea, son vainas que claramente todo el mundo está tratando de utilizarlas, entonces es preferible que tratemos de ser como cuidadosos con ese tipo de, ¿cómo decirlo?, de herramientas porque a veces nos pueden dejar abandonados en algún momento. Entonces hay que tener cuidado. Yo después les explico. Entonces ahí tenemos muchas posibilidades mientras yo peleo allá para que, pues no sé, la verdad, sinceramente que se ponga más seria la cosa porque realmente es algo muy complicado trabajar así, ¿sí o no? Con todos Profe, una errores. cosita. Estas alternativas que nos acaba de dar en la red, digamos, tienen un- una memoria límite para las interacciones que hace con los foros, con los bytes. Tiene como 58 GB de memoria RAM, tiene un disco duro limitado. Entonces, si tú en un for te equivocas, eso es típico y ha pasado en la sala, que alguien está imprimiendo un archivo y se equivoca y llena la sala. Llena 500 gigabytes en un archivo. Entonces, ellos también tienen un límite y te bloquea, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado de todas maneras porque sí se va a limitar tanto en tiempo como en capacidad. Ok. No, sí, es que pues lo mencionaba porque ayer como se había caído la sala, pues bueno, el fin de semana estaba intentando calificar y los programas a mis compañeros y pues los tuve que calificar por el Python Tutor. Y como Ujú. solamente llegaba hasta los 300 pasos, El Python Tutor sí tiene mucha más restricción porque él lo que hace es coger tu código y como él lo va a visualizar, él tiene que ejecutarlo hasta un máximo de iteraciones para que tú puedas tener la flechita next, 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 ¿sí? Entonces él tiene una limitación porque si no, si tú llamas a 500.000 veces, pues él tendrá que generar mucha memoria para poder guardar todas las iteraciones y poderlo debuguear. Entonces en ese caso, mejor utilizar OnlineGDB. Que en ok, OnlineGDB, sí. si tú quieres como rastrear un código, entonces tú llegas, espérate a ver dónde estaba. No lo tengo acá. Ah, ¿dónde está?
Y tú aquí en OnlineGDB, tú sí puedes abrir una cuenta y que no se te pierdan las cosas y puedes hacer carpetas por clase y todo, no sé qué. Bueno, entonces digamos que aquí está mi código en OnlineGDB. Y digamos que casi que lo que hace el Python Tutor se puede hacer acá. Entonces yo podría decirle a este man, bueno, quiero que le ponga argumentos. Este es el NP text y numbers. Quiero el tercero. Pero yo le puedo poner aquí una flechita acá. Y esto es un debugger. Entonces yo selecciono aquí mi lenguaje, le digo C++ 17, es el que estamos utilizando nosotros. Y le digo, en vez de decirle run, le voy a decir debug. Entonces, ok, bueno, él me va a explicar. Entonces miren que en el debug lo que él me dice es que él va a llegar acá y se va a parar la ejecución. Entonces él me dijo que abajo hay un breakpoint. Eso es lo que hace el Python Tutor por detrás. Hay un breakpoint en esta parte. Entonces yo le doy start y mira que él llegó a esta línea. Me dijo, acabo de llegar a esta línea. En esa línea hay unas variables, que eso es lo que le muestra el Python Tutor, n, counter y p. Si yo le doy entonces step over, eso es como el next del Python Tutor, pasaste a la siguiente línea y él te va diciendo cómo cambian las cosas y así sucesivamente. Entonces uno también puede hacer lo mismo acá. Y realmente esto es lo que hace que el Python Tutor visualizando más bonito, me parece a mí. Pero esto es un debugger. ¿Ok? Ok, y pues en esta página por lo menos vamos a tener una cantidad de pasos mucho más grande que en Python 2. Sí, porque aquí ya no te limita, como tú no estás diciéndole, tiene que usted hacer la simulación completa de mi programa para que después me muestre la visualización, sino que aquí tú le estás diciendo, pare en este momento, y yo voy siguiendo, él no sabe en dónde parar, entonces no hay problema. Ok, sí, vale. Gracias, profe. Listo. Entonces, volviendo acá a nuestra tarea del día de hoy, vamos a hacer esto calculando, yo lo voy a marcar así cuando lo terminemos, calcular el seno de x utilizando la aproximación de polinomio. Luego lo que vamos a hacer es leer x y el número de términos desde la línea de comando. Luego vamos a calcular la diferencia porcentual entre lo que estamos obteniendo y lo que nos da CIMAT. Y luego lo que vamos a hacer es pintar esta vaina. Yo les había dicho que íbamos a hablar un momento antes de la librería estándar C++. Entonces esa librería estándar creo que no la tengo aquí abierta, el cpp reference. cppreference.com. Cuando ustedes entren a esta página, que es de las que les dije, esto es la referencia de C++, y por si acaso igual se los voy a volver a copiar en el chat. Ustedes ven acá la librería estándar. Librería estándar quiere decir los módulos, funciones, constantes que nos incluye el estándar de C++ que estamos utilizando. Eso quiere decir que si yo utilizo C++ en un computador y en otro computador, bajo el mismo estándar, tienen exactamente las mismas funciones. Se estandarizó. No importa la plataforma. Por eso es importante que utilicemos lo de la librería estándar. Todo esto es la librería estándar. Hay muchísimas cosas. Hay por ejemplo, para diferentes lenguajes. Digamos que hay, bueno, estas son nuevas, la de los conceptos, pero para nosotros lo que vamos a utilizar van a ser algunas cosas como estas, que son como los pares y las tuplas. Algo de formateo, vamos a utilizar la librería de cadenas. En los containers vamos a utilizar muchísimo los vectors, pero también hay listas, hay diccionarios, o sea, diccionarios como que la clave es una palabra y el significado es un montón de frases. Eso existe acá también en C++. Ordenados, inordenados, bueno, muchas otras cosas más. Tenemos también una de algoritmos para poder programar en paralelo, sin nosotros saber programar en paralelo. Y tenemos también la parte numérica, otra parte de fechas y tiempos, eso es muy difícil de manejar. Localization, eso sirve para, digamos, las cadenas que tienen tildes porque están en español, o la división, los decimales que son con coma en español, pero son con punto en inglés. Nosotros siempre manejamos con punto por defecto, pero eso es cuando uno está haciendo ese tipo de programas como para otros contextos. También para entrada y salida, para manejar el sistema de archivos, para hacer expresiones regulares, que eso es una forma generalizada de poder hacer matching de patrones. Y hay muchas cosas más, o sea, esto es gigantesco, pero uno tiene que saber que existe. Por ejemplo, vamos a entrar en esta parte chiquita que son las funciones matemáticas comunes, las funciones matemáticas especiales, las constantes matemáticas, los algoritmos numéricos
los números aleatorios y los números complejos. ¿Sí? Vamos a ver esas muy rápidamente. Funciones matemáticas especiales, comunes. Me dice que tengo que incluir, que si incluyo estas, están apareciendo las que están acá. Pero las que nosotros necesitamos realmente son las que aparecen con CMAT. ¿Listo? Si yo incluyo a CMAT, me aparecen todas estas funciones. Valor absoluto, módulo con puntos flotantes, máximo, mínimo. Ustedes dirán, pero tampoco el máximo entre los números. Sí, porque es que resulta que hay unos números que pueden estar mal representados, que pueden haberse vuelto infinito por overflow, y el máximo me va a retornar apropiadamente las cosas bien ahí. En cambio, si yo no utilizo estas funciones y lo hago yo a mano, probablemente el overflow me impida hacer la operación y cosas de ese estilo. Saber si un número es not a number. Cuando ustedes estén sacando raíz cuadrada de números negativos, les van a salir nans. Entonces, con esto se pueden saber si números son o no nans. Exponenciales, pero con base 2. Exponencial menos 1. Ustedes dirán, pero qué bobada, si ya tengo la exponencial a la de x, pues ¿para qué me ponen esta? Porque resulta que cuando x es chiquito, pues esta vaina es muy cercana a 1. Y números muy cercanos a 1, a los que le resto 1, me van a dar números no muy pequeños necesariamente, sino muy pequeños con mucho error. Entonces, por eso esta función está especializada para calcular e a la x menos 1 en todo el rango de x, independiente de si x es grande o no, que es muy diferente a e a la x, porque hay muchos detalles detrás. Logaritmo natural de x, ojo, si utilizan log, es logaritmo natural. Si quieren logaritmo en base 10, es log 10. Siempre hay que mirar el manual de qué es lo que estamos buscando. Logaritmo en base 2. Logaritmo de 1 más x. ¿Por qué creen ustedes que existe esto si ya tenemos logaritmo natural de x? ¿Cuál será el rango especial que está tratando? El cero, ¿no? Cerca a cero, muy bien, porque el logaritmo de 1 más x cuando x es chiquito es muy cercano a x. Entonces cuando x tiende a cero, esto tiende al logaritmo de 1 que tiende a cero y entonces él trata de arreglar ese tipo de problemas. Tenemos la función POW que estamos hablando, que hace x a la y. Vamos a mirar rápidamente el manual. POW tiene varias versiones para flotantes, para long, pero nosotros estamos utilizando el POW, que por defecto POW funciona para los double, que es lo que nosotros necesitamos. Dice que tiene como primer argumento la base y como segundo argumento el exponente, x a la y. Nos muestra unos ejemplos y nos muestra varios usos de la función POW. Tenemos raíz cuadrada, tenemos raíz cúbica, hipotenusa, cuando queremos dos números. Y esto de nuevo, esta vaina existe porque es que cuando ustedes cogen, digamos, un número muy grande y otro número muy grande, pero que se pueden representar, pero los elevan al cuadrado y los suman, puede ser que ese número al cuadrado hizo overflow. Y cuando le saquen la raíz cuadrada, pues ya tienen raíz de infinito, ya están dañando todo. Esta función tiene en cuenta si un número es muy grande o no antes de hacer la operación, para que el resultado, que no debería ser overflow, o que pues, debería ser muy grande, pero no overflow, pues exista. Trigonométrica, seno, coseno, no sé qué, hiperbólica, seno hiperbólico, funciones de error, la función gamma, funciones de aproximación, Ceil es hacia arriba, plur hacia abajo, truncar, redondear, bueno, funciones de representación del punto flotante, todo eso existe, clasificación, si es finito, si es nan, si es normal, bla, bla, bla. Hay un montón de cosas ahí, pero pues vean que tenemos muchas funciones disponibles. Funciones matemáticas especiales que están desde C++17, por eso es que estamos utilizando como mínimo este estándar. Los polinomios asociados de la GEA, ustedes probablemente no han trabajado muchas de estos polinomios, son funciones así como el seno, el coseno, que surgen dentro de la física matemática, por ejemplo, y la van a trabajar muchísimo ustedes en varias aplicaciones, tanto en electricidad, como en mecánica, como en vibraciones y cosas de esas, ahí aparecen todas estas funciones, en estadística y demás. Entonces es bueno que sepan que se pueden calcular y que no las van a implementar desde cero. Funciones de Bessel cilíndricas, Legendre, ponemos esféricos, Neumann, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso necesitan incluir CMAT, pero compilar con el estándar C++17. Hay desde el estándar C++20, hay funciones matemáticas, digamos, para representar E, logaritmo 2 de E. Lo que hacen es tratar de representarlo con la mayor precisión posible, ¿sí? Poco a poco vamos a ir viendo cómo acceder el pi, cosas de ese estilo. Hay formas más sencillas de escribir el número pi, eso, pero podemos utilizar estas funciones también. Hay algoritmos numéricos para calcular el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, iota para generar números
que se incrementan sucesivamente para acumular, para hacer reducciones. Eso, digamos, tenemos un vector y queremos sumar todo. Podemos hacer la reducción, pero lo chévere de estos algoritmos es que no solamente suman y ya, sino que uno lo puede decir ejecutes en paralelo. Entonces, si yo tengo 8 núcleos, entonces él puede partir ese intervalo gigante en 8 pedazos. Cada pedazo suma su pedazo y luego solamente sumo los 8 pedacitos. Y entonces demoró 8 veces menos en principio. Y es gratis, o sea, uno no tuvo que hacer nada. Entonces hay muchos acá metidos. Hay también para generar números aleatorios con muchas distribuciones, utilizando, digamos, como base ciertos generadores, como el Mersenne Twister, que es el que vamos a utilizar nosotros. Pero entonces están distribuciones de enteros uniformes o de números flotantes uniformes, de Bernoulli, de binomiales, de Poisson, normales, para hacer testing. O sea, hay un montón de cosas las vamos a usar después. Y por ejemplo, hay una cosa muy chévere que vamos a utilizar también, que se llaman los bar arrays, que son como vectores de números, pero que tienen la sintaxis de comportamiento como los vectores matemáticos. Es decir, si yo sumo dos bar arrays, se suman componente a componente. Si le saco el seno a un bar array, le saca el seno a cada componente. Se comporta como los arreglos de NumPy, por si alguna vez ustedes van a trabajar en Python. Se comportan como los arreglos de NumPy. Son rápidos, son eficientes. Entonces son cosas que son supremamente útiles para nuestro trabajo numérico. Y solo les he mostrado un pedacito, ¿no? O sea, miren que solo les mostré un pedacito por acá. ¿Sí? De hecho, me salté fue el Balarray. Hasta números complejos podemos tener también. Calcularle la norma, la predicción, el logaritmo, ¿saben? Toda esa vaina de los números complejos. Y esto solo es un pedacito de la librería estándar, este pedacito, chiquito. Y falta un montón de cosas. La idea en este curso es que ustedes aprendan cómo utilizar un poco mejor la librería estándar. Se familiaricen con lo que existe, pero tengan en cuenta que no vamos a poderla ver toda porque es que en nuestras aplicaciones numéricas utilizamos un subconjunto de eso. Y más aún, lo que está sucediendo es que nosotros estamos, pues no podemos ver absolutamente todo, ¿sí? No vamos a ver, por ejemplo, probablemente regular expressions, porque nosotros no estamos haciendo eh, búsqueda en textos de cosas y vainas así, pero en un contexto que uno necesita hacer eso, pues ahí está la librería estándar. Siempre hay que mirar si eso ya existe o no existe. Creo que con eso entonces nosotros estamos haciendo el código para un seno debido a que así lo, digamos así lo hace el comando de mat. Eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a ver. ¿Será que el comando de cmad, o bueno, la función en cmad está implementada de esta manera? Ya les conté que hay problemas con las divergencias, con esas potencias tan grandes, con esos factoriales tan gigantes. Tendríamos que incluir, para tener un rango grande en el seno, ya vimos que tenemos que incluir polinomio gigantesco y tenemos que tener muchos términos. Eso quiere decir que es lento, que tiene posibilidad de overflow, ¿sí? De underflow. Entonces, probablemente no es así, pero es lo primero que uno haría. Y en este ejercicio precisamente vamos a pasar a ver que vamos a hacerlo, vamos a hacer el ejercicio, vamos a poner más términos, vamos a tener que reducir el rango, pero realmente lo que utilizan en los computadores son algo que se llaman los aproximantes de Padé, que es una manera en la que uno hace también una expansión de una función, pero lo hace en términos de la división entre dos polinomios de cierto grado. Y entonces uno define el grado de esos polinomios y con muy pocos términos yo puedo llegar rápidamente a encontrar la expansión de una función y es muy rápido. Por ejemplo, esta es la expansión del seno. La expansión del seno en términos de un polinomio de Padé, miren que aquí arriba tenemos x más, y aquí estos no son los factoriales, es otra cosa rara, va hasta la 5, y aquí abajo tenemos otro polinomio. Y esta implementación, que aquí está explicada en este link, yo les voy a pasar, esta implementación solamente con este tipo de cálculos es mucho más eficiente que tomar un polinomio de grado 55 en nuestra expansión original de Taylor, mucho más rápido y mucho más precisa. Eso es al final lo que vamos a comparar. Pero empezamos con lo que sabemos, con lo natural, ¿sí o no? Primero tenemos que ver que tiene un problema, porque la otra es esa. Yo, ¿por qué en principio ahorita voy a decir que el polinomio de Taylor no lo debo utilizar, siendo que de pronto sí lo puedo utilizar? Hasta que le vea el problema es que lo trato de reemplazar. ¿Listos? Entonces vamos a arrancar, y pues la idea es que ustedes trabajen conmigo, yo también voy a subir esto al repositorio. Vamos a arrancar haciendo la implementación original, que será calcular el seno de x utilizando la aproximación de polinomio, y para esto pues vamos a
¿A qué? A hacer una función que haga eso. Entonces, ¿cómo será el pseudo algoritmo? Si fuéramos a hacerlo como con un pseudo algoritmo. Ya lo subo aquí más. Entonces lo que necesitaríamos sería una función, si quiero la llamamos mySyn, que va a recibir un double x y va a recibir un int, que es el número de términos. ¿Listo? Y esto lo que haría sería hacer de, no sé, mientras n sea menor o igual que n términos. Y en este loop lo que vamos a ir es sumando total más igual. Ya hemos dicho, ¿no? Que era entonces std o de -1 a la n. Bueno, pongámosle k porque me la paso cambiando las letras y los confundo, ¿sí o no? -1 la k por std o. ¿Qué seguía acá? X a la k, ¿cierto? X a la k dividido, y hemos dicho que teníamos que implementar otra función que sería factorial. Y aquí lo estoy haciendo como mal, ¿no? Porque era 2 por k más 1 y factorial de 2 por k más 1. Eso era lo que tendríamos. Y luego pues esta función lo que va a hacer es, ya hicimos el loop, pues retornando, ¿no? Retornar el total. Pero entonces también necesitamos una función factorial. Y la función factorial entonces va a recibir un entero o un long, pero bueno, vamos a dejarlo entero, n, aquí le vamos a calcular el factorial o m, como ustedes quieran. Y entonces esta función factorial, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Ustedes se acuerdan cuál es la definición del factorial o no? Eso, entonces le ponemos aquí, digamos, result igual a 1. Entonces un for. Entonces vamos a decir k menor o igual que m. Y entonces vamos a hacer es result por igual a qué. Acá, ¿cierto? Y al final vamos a retornar result. Y entonces así estamos calculando el factorial. Entonces ya tenemos nuestras dos funciones, más o menos. Y entonces en la función main va a tener que leer argumentos. Vamos a leer el x y el número de términos. Llamar a la función e imprimir el valor. ¿Sí o no? Y de pronto mío y el teórico. Vamos a imprimir los dos. Y de pronto la diferencia porcentual. Para imprimir, pues, digamos que nos quede como claro qué tanto se está acercando nuestra aproximación a lo que hace la librería estándar de C++. Y eso sería todo, nuestro código. Será lo que tenemos que hacer. ¿Hay alguna pregunta, digamos, con esta estructura? ¿Algo que no estén de acuerdo? ¿Algo que le parezca que haga? ¿Nada? Una pregunta respecto al polinomio que se estaba mostrando ahorita. No es el polinomio de Taylor, sino es el polinomio de... Se me fue el nombre. Que se está mostrando. ¿Maclaurin? No, el que tenía ahorita en la pantalla, el que digo que era mucho mejor que el de... Ah, la expansión de Pade. de- Esta. Pade Approximation. Se llaman los aproximantes de Pade. O sea, vamos a utilizar esa Después, cinemática. después lo vamos a implementar. A ustedes les va a quedar de tarea implementarlo y compararlo. Listo. Listo. Entonces, aquí les voy a copiar eso del Pade por si acaso. Empecemos, ¿no? Entonces arranquemos, sería include y stream, vamos a imprimir a la pantalla, pero hoy también vamos a imprimir a un archivo, vamos a aprender a imprimir un archivo. Entonces vamos a aprender hartas cosas hoy. Vamos a dejarlo por ahora así, int, vamos a declarar nuestra función mySyn, entonces esta retorna un double, se llama mySyn, recibe un double,
y recibe el número de términos en terms. Esas son las declaraciones, ¿se acuerdan? Int factorial int m declaraciones. Ahora nuestra función main int argc char argv return 0 y se acabó. Esa es nuestra primera versión, ¿sí? No hace nada. Entonces, empecemos a hacer lo que dijimos que tenía que hacer cada una de estas funciones. Digamos, empecemos con la función main. La función main dice leer el x y el número de términos. Pues primero necesitamos declarar las variables x y el número de términos locales. Acá, entonces, double x, lo podemos poner double x y le decimos que empieza en 0.0. Y vamos a poner int nterms en mayúscula, como para saber que eso no cambia. Lo vamos a inicializar también en 0. Bueno, pregunta. ¿Cómo es que yo hago para leer los argumentos de la línea de comandos? ¿Qué escribo? ¿X igual a qué? Dos puntos, toy. ¿Estoy seguro? Toy, no sé, no estoy seguro para el 2. D. Ok. ¿Y aquí qué le pongo? Entre corchetes, uno. Ujú. Uno, el lugar que usted. 1. Muy bien, depende del lugar donde yo lo quiera colocar, ¿cierto? Entonces le vamos a poner acá, vamos a poner como primer argumento x. Y para nterms, le vamos a poner el segundo argumento. Pero entonces aquí sería ese tu i, ¿cierto? Sí, porque está declarada entre los enteros. Listo. Yo quería hacer hoy una cosa en la sala porque quiero hacer esto en la sala con una librería que se llama FMT que nos permite formatear mejor lo que vamos a imprimir a pantalla, pero además ponerle colores y todo eso. Entonces para que pudiéramos hacer con una función que se llame como error. Entonces pone un error en rojo y sale el mensaje info. Entonces el info en amarillo sale el mensaje y status o verde o algo así para que salga, pero lo hacemos para la próxima. Listo, aquí estamos asumiendo esto. La clase pasada dijimos que era bueno poner un if acá, en donde si args es diferente a lo que buscamos, se imprime un mensaje. Entonces el PD, si ustedes, hay por defecto una asociación al flujo de los errores, que por defecto lo ponemos nosotros siempre en el mismo flujo de la información, pero lo podemos separar. Si esto es diferente a lo que queremos, le vamos a poner que imprima CR. Eso es como el cout, pero va por el flujo de errores que normalmente están juntos y sale a la pantalla también, pero lo podemos separar después. Entonces podemos escribir lo mismo la vez pasada. Error. Era que quedara en rojo. /n. Usage. Dos puntos. Entonces ponemos acá. Vamos en /n. argv de 0. Y después le ponemos x y nterms. Y podríamos explicarlo, pero lo vamos a dejar así. Y aquí le ponemos return 1 para que se salga la función main. ¿Cuál es este número que yo voy a comparar aquí? argc, ¿cuánto debería valer? Debería ser menor a 2, ¿no? Porque pues si necesitamos que haya el argv1 y el argv2. Entonces debería ser... argc recuerda que él cuenta. Entonces si tú tienes hasta el índice de 2, es porque tienes tres cosas. Porque está el 0, el 1 y el 2. ¿Listo? Entonces esto debería ser... Si esto es diferente de 3, hay un error. Ya que sea mayor o menor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces aquí lo leemos. Y luego lo que quisiéramos hacer sería, pues nada, sino imprimir std_cout. No nos vamos a poner aquí a poner mensajitos ni nada de esas vainas. Vamos a poner el número de términos. Ponemos un espacio tabulado. Y ponemos el valor de mySyn. Con este x y con este nterms. Y luego nueva línea. Esta sería nuestra función main. No hemos hecho nada realmente. La voy a guardar. Le voy a decir aquí que me la imprima. Esto no lo tienen que hacer ustedes. mySyn B1.
.cpp. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto será que compila o no compila? Sí, sí, debería. Vamos a ver. ¿Dónde está la consola? Ahí está. MySyn. Me dice que espera un punto y coma al final de esta declaración. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a inicializar así, 0.0. Esto es por culpa. Estoy casi seguro que si le pongo así, me molesta. Sí. Miren, por favor, como yo estoy aquí en mi computador porque no puedo utilizar ahorita la sala, le tengo que poner este -12 porque yo tengo aquí dos compiladores. Este G++ por defecto es uno que se llama Clang. No lo estoy utilizando. G++-12 es el compilador GNU que utilizamos nosotros en la sala, en la máquina virtual y demás. Usted no tiene que poner el -12, por favor. Simplemente es eso. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar así como estaba. Lo que pasa es que Clang soporta un estándar diferente. Y por si queremos asegurarnos del estándar, -std igual a C++17. Y con eso estoy asegurándome que el estándar con el que estoy compilando es el estándar C++17. ¿Listo? Ya sea en Clang o ya sea en el otro. Venga, sí, sí. Sí, ahora sí me da igual. Porque Clang por defecto está utilizando otro estándar. Entonces miren lo que pasa, no está compilando, me está diciendo que hay unos símbolos indefinidos, eso es el linker para la arquitectura ARM64 porque esto es un computador M1. MySyn, miren, aquí hay una cosa que se llama MySyn. Symbols not found, architecture no sé qué, no sé qué. ¿Qué será lo que pasa? ¿Cuál creen que es? Miren que acá yo estoy llamando a la función MySyn. ¿Sí la ven? La estoy llamando, pero yo no la he definido. Solo dije que iba a existir, pero yo no la he definido. ¿Ok? Entonces yo no la he implementado, entonces me toca implementarla. O la otra es que yo podría hacer esto. Si yo comento esta línea, como no estoy usando estas funciones que no he implementado, pues ya no debería haber problema. Pero ahora voy a compilar otra vez y no hay problema, pues porque no estoy haciendo realmente nada. Entonces, si yo las voy a usar, las tengo que implementar. Voy a coger la de y la voy a poner acá. Que habíamos dicho que tenía que hacer MySyn. Vengan a ver, voy a copiar esos comentarios que tiene aquí arriba. Y los voy a poner acá. Entonces dijimos, vamos a hacer un loop sobre una variable k, que lo que va a hacer es ir sumando como ese término. Entonces, tenemos que declarar aquí el resultado, double, total, cualquier nombre que quieran, igual a 0.0. Entonces vamos a hacer el loop, entonces for int, ¿cómo le llamamos? K, igual a 0, mientras k sea menor o igual que nterms. Entonces k debería empezar como en 1, ¿no? Vamos a empezar con un término, nterms, pero no empieza en 1. La sumatoria me dice 0. Nterms, o sea que vamos a incluir como un término más, realmente. Más k. Y voy a copiar esto. std POW de -1 a la k por std POW de x a la 2 por k más 1 sobre factorial de esta vaina. Y luego hacemos return total. ¿Qué dicen? ¿Va a No, aún no por el factorial. No por el factorial y por otra. Ya vamos a mirar. Miren que él me dice que no sabe quién es std POW. No sabe que... Aquí me falta otro 2 puntos. Nos han abierto una librería. No la hemos incluido, ¿sí o no? Entonces tengo que ir a incluirla. ¿Cómo se llamaba la librería para que yo pudiera acceder a esto? CMAT. Por favor no pongan mat.h. Eso es de C. Eso es viejo. Eso no está en el espacio de nombres estándar. ¿Listo? CMAT. Vamos a ver si ahora sí. Y ahora me está diciendo otra vez que hay un error porque hay una función factorial que no está definida. Entonces, lo que ustedes dijeron. Me falta definir la función factorial. Entonces voy a copiar esta vaina. Y la voy a poner aquí abajo. Ah, no, ahí no. Acá. Y lo voy a implementar. Entonces, en factorial dijimos, vamos a definir un int result
igual a 1. Vamos a hacer un loop por int k igual a 2, probablemente, mientras k sea menor o igual que m más k. ¿Y qué escribo acá? Result por igual a k. Y al final retornamos result. Y eso es todo, ¿cierto? Tenemos el Ahí factorial. ese K no vamos a tener problemas con ese K. No, porque está en diferentes funciones, ¿verdad? Exacto, muy bien. Este K está dentro de este for, ya le quito un scope, pero además está dentro de factorial, entonces no es este mismo. Entonces no hay problema. Muy bien. Bueno, chicas, ¿será que ahora sí? Vamos a ver. Si ustedes no alcanzan a ir a esta velocidad, yo ahorita les voy a pasar el código. Más bien, prestar atención. Vamos a ver. Tan, tan, tan. Uy, compiló. O sea que ya está bien el código, ¿cierto? ¿Ya funciona bien o qué dicen? O que compile no significa eso. Y hemos aprendido de que cuando compilen las cosas ya podemos estar contentos. No, señor, hay que probar. Sí, sí, exacto. Pues sí podemos estar contentos, porque pues compiló, pero todavía no sabemos si está bien. Entonces ahora pues probémoslo. Entonces, ¿qué pasó? No lo utilicé apropiadamente. Y ahí me salió el mensajito, le falta un espacio. Vuelvo a compilarlo porque le hice un cambio. Entonces me dice, oiga, no, lo tiene que utilizar de esta manera. Punto slash a punto out x y el número de términos. Entonces, miren, hagamos una cosa. Vamos a ponerle primero un 0.9 y pongámosle 5 términos. Háganme un favor ustedes y díganme cuánto es el seno de 0.9 en radianes. 0.783. ¿Se parece, cierto? Si le pongo un solo término, da maluco. Si le pongo dos términos, da mejor. Si le pongo tres, va mejorando, ¿no? Si le pongo 30, pues esto se ve rápido. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿El seno de 0.9 es nan? ¿Qué creen que pasó? Un overflow. Un overflow que no podemos detectar. Déjenme ver una cosa, esto no lo hagan. No lo puedo hacer aquí en el Mac. Con este sí. Esto que acabo de hacer acá, se los voy a volver a mostrar, es una de las técnicas y uno de los argumentos que vamos a empezar a utilizar nosotros también cuando compilemos, que se llaman los sanitizers. Estos sanitizers son como banderas que ustedes les están colocando a su computador. Vamos a aprender los tres fundamentales en este curso, que le meten como unos chequeos a sus códigos fuentes para que cuando se están ejecutando les avisen si pasó algo. Cuando yo lo pongo así y lo corro, miren que me salió aquí algo, un mensaje diferente. No me salió simplemente el 30 y el nan, sino que me dijo, oiga, y lo chévere es que esto me está diciendo en qué línea, en la línea 51. Si yo voy a mi código, miren que la línea 51 es en la función factorial. Me está diciendo hay un signed integer overflow, hay un overflow. Cuando usted está tratando de hacer este número, que sería 479 millones, 479 millones 1600 por 13, no se puede representar por un entero. O sea, les está diciendo todo. Y les está diciendo en dónde. Y al final, pues por eso ustedes saben por qué le salió aquí un NaN. O sea que yo no puedo ir a números tan grandes. Esto quiere decir, por ejemplo, que yo le puedo poner aquí menos, ¿no? Digamos, vamos en 4, todo bien. 5, todo bien. 6, ya tengo un overflow. Porque recuerden que estamos multiplicando por 2 por 6 más 1, que es 13. Entonces esto es para que ustedes vean que esas banderitas que vamos a ir aprendiéndonos, aquí está de nuevo, la banderita nos va a permitir a nosotros saber la causa de algunos errores en tiempo de ejecución, no solo en compilación, sino en tiempo de ejecución. Son muy importantes que aprendan a usarlas. -f sanitize and define. Pues definitivamente este código tiene cosas peligrosas. Entonces, para poder comparar, quiero que hagamos la siguiente comparación también. Nosotros dijimos que con 0.9 nos dio pues, como bien. Ahora pongámosle 1.9.
¿Cuánto da el seno de 1.9 radianes? 0.946. Bien, ¿cierto? Seno de 10.9, ¿cuánto da? ¿Sí da menos 3029? ¿Tiene sentido? Anda seno, el seno es menos 0.995. Pero ¿qué pasó si antes estaba dando bien y ahora no? ¿Qué creen que pasó? Que no estamos definiendo que el seno va desde -1 hasta 1. Por ejemplo, podríamos acotarlo, pero sí tiene que ver con eso. Mira, realmente cuando hicimos la expansión de Taylor, que era la que teníamos, ¿dónde está Wikipedia? Acá. Miren que estamos haciendo la expansión alrededor de cero. Eso no está explícito, pero es porque estamos haciendo f de x menos cero. Estamos haciendo ahí la expansión alrededor de cero. Entonces, entre más lejos estoy yo de cero, peor es la convergencia de mi serie. Entonces, antes de yo utilizar la serie, yo lo que debería utilizar es hacerle un módulo para devolver mi número al intervalo, digamos, de menos pi a pi o de 0 a 2 pi o alguna cosa que yo piense que está mejor, ¿sí? Ahí empezamos a ver problemas. Entonces, para que podamos poner la comparación directamente, lo último que voy a hacer yo acá es que no voy a imprimir solamente el número de términos y mi seno, sino que voy a imprimir el, el número exacto, que sería std seno de x. ¿Listo? Vamos a imprimir ese valor. Y voy a hacer incluso algo más. Más bien voy a definir aquí lo siguiente. Double exact igual a std seno de x. ¿Listo? Y voy a imprimir aquí el exacto. Y voy a imprimir aquí la diferencia relativa. Cuando uno habla de diferencias relativas, lo que estamos diciendo es la diferencia porcentual, pero no la vamos a poner por 100%, sino la diferencia, digamos, en el 100%. Entonces vamos a ponerlo así. STD FABS, esto me va a sacar el valor absoluto, porque a mí no me interesa si está por arriba o por debajo. Lo que me interesa es cuán lejos está. FABS de 1.0 menos, y esto se puede hacer de varias maneras, lo podríamos colocar como mySin de x, n terms, estamos llamando dos veces la función, dividido entre el exacto. Entonces, espera si yo le pongo aquí unas cadenitas de separación para que no me quede todo junto. Y aquí estoy calculando entonces la diferencia relativa entre mis valores. Y esto me va a decir qué tan cerca estoy. ¿Diferencia relativa qué es? Esperen, les digo, si digamos ustedes tienen un valor, dos valores, val 1, val 2. La diferencia relativa entre ellos, digamos delta, es igual al valor absoluto, por ejemplo, de val 1 menos val 2, dividido todo esto entre val 1, digamos que es el que estoy tomando como referencia. Que cuando yo simplifico, pues me va a dar valor absoluto de 1 menos val 2 sobre val 1. Esa es la diferencia relativa. Si pongo solo esto, esta es la diferencia y ya. Si lo divido entre uno de los dos valores, sobre todo el exacto, pues me va a quedar la diferencia relativa a lo que yo esperaba. A eso es a lo que le llamamos diferencia relativa, diferencia porcentual, aunque no le pongamos el 100% ahí. Lo multiplicamos por 100. Profe, una preguntita con el código, ¿no estaríamos haciendo el proceso dos veces y acaparando memoria así? Sí, estamos llamando dos veces a la función, entonces uno lo que puede hacer es poner double myval, y aquí llamamos solamente una vez a mi función. Muy bien. Y entonces con esto yo pondré aquí myval y aquí myval. ¿Listo? Entonces solamente llamamos como una sola vez a la función, aunque lo utilizamos el valor después en dos sitios. Era eso, ¿cierto? Sí, sí, señor. Muy bien, buena observación. Entonces guardamos, compilamos. Aquí hice algo mal, me faltó acá un dos puntos. Es que este teclado barato que compré no funciona muy bien con esos dos puntos. Vamos a correrlo. Y ahí está. Falta una separación, ¿no? Entonces, myval y el exacto. Entonces pongámoslo aquí. /t. Lo corremos y ahí está, miren. 5 iteraciones
el valor del seno mío me dio esto, lo que me debe dar era esto, y la diferencia porcentual pues es gigantesca. La diferencia relativa, gigantesca. Bajémoslo acá, 0.9. Entonces miren que queda mucho mejor. Cuando el valor es menor a 1, lo que estamos viendo acá, cuando es menor a 1, cuando es pequeño, entonces me da este valor, esto es lo que me da exacto, y la diferencia relativa realmente es de 10 a la menos 11, bastante buena. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo menos términos? Miren que la diferencia relativa aumentó, ¿sí ven? Ahora nos da de 6 por 10 a la menos 3. Si le pongo dos términos, disminuye. Si le pongo 3 términos, más chiquito. 4 términos, más chiquito. 5 términos, más pequeño. 6 términos de overflow. Hasta ahí podemos llegar. No podemos hacer más. La diferencia porcentual entre los double que yo puedo obtener, la mejor es de 10 a la menos 16, pero esto se está muriendo mucho antes. Y sabemos que no funciona para todos los X, entonces tenemos un problemita. Voy a ponerles a ustedes, ahora sí, este código en el repositorio. Git push, ahí se fue. Si ustedes van al repositorio, ¿dónde está el repositorio? Ahí está la carpetica y ahí está nuestro archivito. Entonces, por si acaso les voy a copiar el repositorio, ustedes ya deberían tener esta dirección en sus bookmarks o algo. ¿Listo? Y vamos a ver entonces, por favor, pues ábranlo, descárguenlo para que lo tengan y vamos a ver en qué parte quedamos. Entonces ya hicimos esto de calcular el seno, ya leímos esta línea de comandos, ya imprimimos la diferencia porcentual y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo siguiente. Claramente estamos viendo que nuestro código no funciona muy bien. Vuelvo a abrir. No funciona muy bien como para todos los rangos. Digamos que si yo vuelvo a este punto de 0.6, con un término me da así y sería chévere, a ver, ¿qué pasará? ¿Será que puedo ir más lejos? Si le pongo 0.1, ¿será que le puedo poner? Para todo, siempre va a tener un overflow con ese factorial ahí, ¿cierto? O sea, esto es limitado a ese número de términos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle 0.9 y la idea es que yo quisiera hacer una gráfica de esto. Quiero hacer una gráfica, o sea, miren que para cada número de términos me va saliendo como una diferencia porcentual. Quiero hacer una gráfica de cómo es esta diferencia porcentual, esta cuarta columna, esta que tenemos acá, en función del número de términos. ¿Cómo se les ocurre que lo pudiéramos irlo corriendo, ir pegando los datos en un archivo de texto o hacer un for aquí en la consola o hacer un for dentro del programa? ¿Mm? ¿Hay ideas? Disculpe, profe, si le entendí bien. Con estos dos conjuntos de datos se supone que se puede programar para graficarlos ya de una vez. Quiero extraer esos datos para graficarlos en otra herramienta, no en C++. Ah, ok. ¿Cómo generamos? Pues digamos pidiéndole al código tan solamente que nos dé en parejas ordenadas el Por valor ejemplo, la diferencia porcentual. por ejemplo, podríamos hacer eso, ¿cierto? Pero entonces él tiene como que barrer sobre, sobre todos los n términos, ¿sí o no? Para poder como que tener los datos ahí frescos y disponibles. Entonces podríamos cambiarle un poco el significado a lo que estamos haciendo. Voy a poner aquí como otra sección, esto después les va a aparecer a ustedes allá. Voy a copiar este código. Ya sé que es lo que no quiere. Entonces tenemos la implementación básica y ahora vamos a imprimir un archivo. Y entonces le vamos a cambiar un poquito el significado. Ese segundo argumento es el número máximo de términos que vamos a recorrer nosotros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un for sobre ese número de términos. Y lo que haríamos sería simplemente lo siguiente. Vamos a hacer aquí un for int nterm igual a 1.
mientras nterm sea menor o igual a nterms, que es el número máximo de términos, más nterm. Entonces vamos a ir haciendo exactamente lo mismo que hacemos acá, pero para cada uno de nuestros términos. Entonces primero con uno solo, después con dos, hasta que llegamos al nterms máximo que nos dijeron. Aquí vamos imprimiendo. Aquí es el nterm. Creo que aquí ya no cambia nada más. Y cerramos. Lo voy a hacer aquí para que me... Y cerramos. Entonces for double exact, double my val, no sé qué, tan exact, nterm, y listo. Entonces este pequeño cambio de significado y de añadir este for, lo que va a hacer es que si yo le pongo que nterms es 5, entonces va a imprimir para nterm igual a 1, va a hacer el cálculo y nos va a imprimir. Para nterm igual a 2, 3, 4 y 5. Lo voy a cambiar aquí a versión 2. MySyn file p2. CT. Pero deberíamos quitarle que no imprima el valor ni el exacto, ¿no? Puede ser, pero a veces yo quiero tener toda esa información y la idea es que yo pueda utilizar un programa o una herramienta que me permita escoger las columnas. Esa es la idea. ¿Listo? Vale. Entonces vamos a compilar menos stdf sanitize lo voy a dejar. Aquí le voy a poner file, estoy poniéndole un nombre que no me gusta. Pero le voy a poner otro nombre, le voy a poner aquí b2 y esto ahora lo que tiene que ver es con file y así se me van organizando mejor los códigos. Sí. No sé qué, b2 file. Uy, compiló, pues tampoco si hubiéramos hecho mucho, no hicimos un for ahí. Y lo voy a ejecutar y le voy a decir que tengo máximo 5 términos. Entonces miren que ahora me están saliendo los datos así como en una tablita. Le pongo 6 términos, ya tengo el overflow. Entonces, aún así, me imprimió, ¿no? Para 6. Si le pongo 7, miren que me está imprimiendo. ¿Y ustedes confiarán en esos datos que están saliendo ahí? Quiero que vean una cosa que pasó cuando le puse muchos términos, miren. El error empieza a disminuir hasta que llega a 10 a la menos 11. Luego ocurre el overflow, él empieza de todas maneras a calcular cosas, él sigue calculando cosas. 10 a la menos 10, 10 a la menos 11, 10 a la menos 10, luego sube, el error empieza a subir y luego se vuelve infinito y luego se vuelve nano. Desde que ustedes tengan este overflow, ustedes ya no pueden confiar en el resto de datos. ¿Sí? Aunque se parezcan y demás, ahí hay una inestabilidad y llega un momento en el que los va a atacar completamente y ya no les van a dar valores. Entonces tienen que tener cuidado con eso, por eso los sanitizers son tan importantes. Entonces voy a volver a ser más cuidadoso. Lo voy a poner hasta 5. 5 términos, no más. Y entonces con estos 5 términos estamos obteniendo pues estas características. Yo ahora quiero guardar esto en un archivo porque lo quiero pintar, por ejemplo, con Matplotlib de Python. No lo vamos a hacer en Excel ni nada de esas vainas. O con Gnuplot. Una forma inicial que uno puede hacer eso es simplemente decir, toda esta salida que me va a salir acá, redirecciónela, eso es en Linux. Guárdemela en un archivo que se llama datos.txt. Y mire que ya no salió nada en la pantalla. Y me aparece un nuevo archivo llamado datos.txt. Si yo le pregunto qué hay ahí, están mis datos. Este truquito es buenísimo, porque coge todo lo que yo estoy imprimiendo a la pantalla y me lo guarda en un archivo. Esto que voy a hacer acá en este momento es para mostrarles a ustedes cómo hacer una gráfica rápida en Gnuplot, pero al final vamos a aprender a utilizarla, a hacerla en Python. Solamente para que conozcan esta herramienta. Señor. Digamos, estos datos cómo se guardan en este archivo, con punto y coma diferenciando cada entrada o No, mira. Quedó exactamente igual que en la pantalla, está por espacios. ok. Digamos, hay, digamos, RStudio que maneja mejor los datos diferenciados por punto y coma para hacer gráficas y eso. Pues tú entonces tendrás que venir aquí a C++ y cuando estés imprimiendo, en vez de separarlos con tabs, los separas por punto y coma, para que sea como un archivo separado por punto y coma. Vale.
y listo. Entonces, miren, yo en Gnuplot, si lo quisiera ver rápidamente, yo lo único que hago es escribir Gnuplot y le digo plot datos.txt y le voy a decir, utilicemos la columna 1 con la columna, está la columna 1, 2, 3 y 4, con la columna 4. ¿Sí? Esto es lo único que yo tengo que decirle a Gnuplot, aquí me está abriendo un servidor, y ya, ahí están mis datos, sino que los pinto solo con puntos y no se ven. Entonces, con líneas y puntos, ahí están mis datos, con líneas y puntos. Yo le puedo poner que me los ponga con puntos más grandes, con línea más grande, y se ven mejor. Y como miren que esto es como una escala logarítmica, si ven que pasamos de 10 a la menos 3, a 10 a la menos 4, a la menos 6, menos 9, menos 11. En esos casos de esas escalas logarítmicas, pues no hay que pintar en escala lineal, sino logarítmica. Vamos a sacar logaritmo en el eje Y ahí está, miren, eso es prácticamente casi una línea recta. Si yo le saco log, debería ser como una línea recta, porque eso es una ley de potencias. Y ahí están mis datos, me está diciendo, a medida que aumenta el n, su error va disminuyendo. Esto es el error matemático, eso es lo que uno espera, que disminuya a medida que yo le meto más términos. Pero el error computacional va a aparecer en el 6 y va a dominar el error matemático. Y es donde tenemos problemas nosotros. Entonces lo máximo que podemos obtener para ese x es este tipo de comportamiento. Pero yo no quiero que ustedes se obliguen a utilizar Gnuplot, entonces voy a cerrar este Gnuplot, ahí quedó grabado de todas maneras. Yo puedo imprimir a PDF, Gnuplot es muy brutal, miren, antes de salir. Yo le puedo decir, pínteme en 2 dimensiones. Quiero que me pinte X por Y por seno de Y. Y entonces aquí me sale la figurita, yo puedo interactuar con ella. Yo le puedo decir con PM3D para que me haga como una gráfica acá. O le puedo decir PM3D aquí y entonces que me la haga con líneas. Y entonces las líneas quedan superpuestas a esa cosa que tengo ahí. Le puedo pedir contornos. Entonces aquí abajo me aparecen las líneas de contorno. Puedo exportar esto a PDF, puedo exportarlo a LaTeX, de tal manera que yo puedo incluir esto en un documento LaTeX y las fuentes del documento LaTeX coinciden con las fuentes de acá. Es muy brutal, pero pues requiere más de aprendizaje. Como ustedes, digamos, la idea es que aprendan otras herramientas más estándar como Python, pues eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces ahora lo que voy a hacer es un script de Python que pinte esto. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Ah, no, pero antes de seguir, antes de eso, quiero enseñarles cómo en vez de tener que mandar a la pantalla con este truco, que no siempre es muy útil, si yo quiero imprimir 2 archivos esto no me sirve, cómo imprimir en C++ a un archivo. Así se me pasa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo que vamos a hacer es incluir un nuevo encabezado que se llama fstream. En vez de iostream, vamos a poner fstream. Ese nuevo encabezado lo que va a hacer, permítanme un momento. Ese nuevo encabezado lo que va a hacer es permitirme escribir en archivos. Y para escribir en archivos de la forma más sencilla posible, miren, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí std offstream. Offstream, ¿por qué? Porque estamos escribiendo un archivo de salida o de output de salida. Lo voy a llamar fout, pero le pueden poner el nombre que quieran. Y aquí le voy a poner el nombre del archivo, lo voy a llamar datos.txt. Si el archivo ya existe, como pasa ahorita, él lo que va a hacer es borrar lo que tenía y volverlo a escribir. Tengan cuidado con eso. Entonces miren, lo que hace es esto, fout datos.txt. El único cambio que voy a hacer es que aquí le voy a poner fout, porque ahora estoy imprimiendo en ese fout. ¿Está bien? Y al final voy a cerrar ese recurso. Con esto le estoy diciendo, ya terminé de imprimir, por favor, pues cierre esa tubería que estaba ya abierta. Ese es el único cambio. Obviamente no le pongo std fout, porque pues eso no es del espacio nombres de estándar. Yo me estoy inventando este nombre aquí y le puedo poner el nombre que yo quiera. ¿Está bien? Eso es lo único. Abro mi stream para escribir, escribo lo que yo quiera y utilizo el mismo formato que utiliza... escribiendo. El mismo formato que utiliza... ¿Que utiliza qué? Que utiliza el cout. Igualito. Qué cosa. Y lo último al final, cuando termino, lo cierro. Y ya está.
Solo con este cambio, miren lo que va a suceder. Voy a ir a la consola. Aquí tengo mi archivo datos.txt, lo voy a borrar para que ustedes vean que mi programa de C++ ahora lo va a crear. Va a recompilar mi programa, obviamente. Aquí está, tan. Miren que no existe datos.txt. A punto out, ya no tengo que hacer esto, simplemente lo voy a ejecutar así. Miren lo que va a pasar. Nada se va a imprimir a la pantalla, pero tampoco estoy redireccionando la salida. No existe en este momento el datos.txt. Yo le doy enter. No salió nada en la pantalla. Hago ls, se creó mi archivo datos.txt. Si miro que hay adentro, con cat, están los datos. Esto es lo que hay que hacer para imprimir un archivo. Lo único que hay que hacer es incluir fstream, abrir mi archivo, imprimirle normal como si fuera cout, cerrar mi archivo. ¿Listo? Pero ¿por qué no te pone el estándar, el de namespace? Porque esto es un nombre de una variable, no es algo del espacio de nombres estándar. Esto sí es del espacio de nombres estándar, pero tú que le pudiste colocar aquí. Que lo definimos ahora con el epout. Exacto. Es un nombre de una variable. Y aquí le pondrías pues ese nombre, ¿listo? Ok, listo. Entonces esto es lo que haríamos para imprimir archivos. Y finalmente, entonces, vamos ahora sí a plotear con Python. Entonces vamos a hacer un script de Python. Esto ustedes no tienen que conocerlo, obviamente, ¿sí? Y este script de Python, yo lo que voy a hacer lo primero es importar una librería que se llama matplotlib.pyplot as plt. Esa es la que se utiliza para pintar y ese sinónimo plt es para yo no tener que escribir matplotlib.pyplot.plot. No, eso es muy largo, entonces más bien escribo plt.plot y ya se acabó. Vamos a importar NumPy para poderle... ¿Señor? Una pregunta. Sí. O sea, antes de empezar esto, ¿habría una forma de hacer de una vez una gráfica en Ggplot desde el código? Hay una manera de hacerlo, pero es con una librería que se llama Matplotlib++, que la vamos a ver más adelante. Pero ahora en este momento yo prefiero que ustedes separen la tarea de generar datos de la tarea de dibujar datos. Ok, listo. Porque digamos que si generar datos toma mucho tiempo, yo no quiero esperar mucho tiempo para poder simplemente pintarlos porque quiero una nueva línea, no sé, unos nuevos ejes o algo así. Entonces, por eso es preferible separarlos, ¿listo? Entonces, esto es para plot. Esto es para read data. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer los datos, nuestro archivo de datos, y luego lo vamos a pintar. Simplemente es eso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Data va a ser igual a numpy. Le vamos a decir cargue o lea este archivo, log.txt. Le vamos a poner el nombre. Luego le podemos cambiar el nombre acá, pero le vamos a poner el nombre directamente de datos.txt. Con eso el man leyó el archivo. Entonces tenemos todas nuestras filas y todas nuestras columnas. Y luego lo que vamos a decir es plt.plot. Esta no es la mejor práctica, pero es por hacerlo corto. Y le vamos a decir entonces, quiero que me pinte la columna 0, la primera columna que eran los n's. Y quiero que me pinte, ¿cuál era la otra? Yo no me acuerdo. Esta sería la columna 0, esta es la 1, la 2 y la 3, ¿cierto? La columna 3. Quiero que me lo pinte con líneas y bolitas. Y quiero ponerle este label, por ejemplo, que se llame data. Vamos a ver si de pronto me falta el plt.show. Y si yo quiero guardar esta figura en un archivo PDF, que también se puede hacer en Ggplot, le puedo escribir plt.savefig, la verdad no estoy seguro. Y le ponemos el nombre como datos.pdf.
o figura. Figdatos.pdf. ¿Listo? Esto sería como lo más sencillo. Vamos a ver si me funciona porque la verdad no me acuerdo. Entonces voy a guardar esto en un script que se llame plot data.py. Vamos a ir al repositorio. Aquí apareció plotdata.py. Y la forma entonces de ejecutarlo sería Python 3 o Python solamente por defecto plot data.py. Vamos a ver si funciona. No estoy en un entorno que tenga. Esto les funciona en la sala porque ya todo está instalado. A mí me toca hacer esto acá. ¿Qué? No existe matplot. Matplot. Revés. Hay Python. Por NumPy. Eso funciona. A veces me molestan mucho los entornos. Espérense un momento. Esto no tiene sentido. Yo aquí tengo todo. Sí. Era un error tonto. Ya. Ya debería funcionar. Listo. Ay, la figura me salió en otra pantalla. Espérense un momentico, se las copio ya. Miren. Ahí salió la figura. Algo acá y algo allá. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso está bien? Pues no está concordando con la que ya habíamos acá. Con los datos, ¿no? Entonces vamos a hacer una revisión. Pero lo que quiero es que yo cierro esto y miren que aquí apareció un PDF. Y si yo lo abro, que en mi caso lo puedo abrir así, en el caso de Linux ustedes escriben xdg open, pues aquí supuestamente está el PDF, pero no tiene nada. Entonces vamos a ver qué pasó. Entonces vamos a revisar nuestro script. Yo de todas maneras voy a hacer una copia de la página de referencia donde está acá. Yo tenía ese script por aquí. Aquí está el de Gnuplot, aquí está el de Matplotlib. Bypass, subplots, loglogs, etc. Sí, hagámoslo de la forma completa. Esta es la forma moderna, lo que les voy a poner aquí. Voy a llamar fig, ax. Una figura puede tener varias subfiguras. La figura es lo que contiene todo. Ax son cada una de las subfiguras. Voy a decir plt.subplots. No le digo nada más. Esto me genera una figura. Entonces aquí yo le voy a decir ax.plot. Mis datos. Y aquí es donde creo que estoy cometiendo el error. ¿Cuántas columnas era que teníamos? 4, ¿cierto? Sí, señor. Entonces pongámosle aquí más bien como n mysin. ¿Qué era lo que estábamos imprimiendo nosotros? El valor absoluto. O sea, tenemos la primera columna que era el seno, el otro era el seno exacto y el otro era la div, ¿sí o no? Sí. Entonces vamos a asociarlo así para que no tengamos problemas. Y le voy a poner acá que me pinte n y aquí que me pinte div, que es como más claro. Le vamos a aquí decir acá, no me acuerdo si tengo que decirle esto, lt.show, y aquí le vamos a decir esa la figura, que me la guarde, y esto que le voy a poner acá, esta nueva banderita, es para que me organice bien los títulos de los ejes y demás, que ya los vamos a poner. Vamos a ver si con este funciona. Vamos a ver. Se esperaban 4 y yo le puse... me falta decirle aquí que me lo desempaquete. Unpack igual true. Salió al otro lado, espérense, se los voy a copiar. Aquí está. Entonces sí parece, ¿no? Va disminuyendo, ¿sí o no? Como esperábamos. Y si abro el PDF, miren el PDF. Y eso es un PDF de verdad, no es como ustedes cogen ¿y qué? Y crean, digamos, un JPG y lo convierten en PDF. No, eso es un PDF de verdad, que si yo llego y me le acerco y le hago un zoom, 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 no se me va a pixelear. Realmente es vectorial. Esto es lo que ustedes deben hacer, nunca convertir un JPG en PDF o cosas así. Aquí están manteniendo, digamos, la calidad porque es un vectorial, o sea, esto está definido matemáticamente como curvas y por eso no se pixela. Entonces ahora hagámosles un poquito de arreglos a esa curva. El primer arreglo que yo haría sería ponerle títulos a los ejes. Entonces, ax
.set xlabel y aquí le ponemos iteración. ¿Y ahí qué pasa con los PF que se van creando, van reemplazándose? Sí, los va sobreescribiendo. Percentual div. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar mi script, me volvió a salir la figurita aquí en otra pantalla, espérense la copio. Ahí está, miren, entonces iteración, percentual div, ustedes le pueden poner LaTeX también a esas curvas y demás. Ustedes pueden hacer muchas cosas. Y si yo abro mi PDF ahora tiene pues mis títulos. Y habíamos dicho también que las curvas ojalá tuvieran escala logarítmica, ¿no? Porque aquí estamos esperando que esto sea una ley de potencias. Y si yo quiero que sea una ley de potencias y quiero verificar eso, debería ser una línea recta en escala log-log. Entonces, para hacer eso, también podemos, no me acuerdo cómo es que es, log-log, podemos pintarlo así. Sí, listo. Hay dos maneras de hacerlo. Uno puede cambiarle la escala dentro de la figura. Uno puede decirle ax.set scale xscale y le dice que es log. O la otra es que uno puede venir acá y en vez de decirle plot, le dice log para que él sepa que es un plot. Vamos a ver cómo nos va ahora. Tan. Y miren que en el eje X tenemos log y en el eje Y tenemos log. ¿Ustedes ven que eso es una línea recta, sí o no? No. No, ¿cierto? Entonces pueden pasar dos cosas. Una cosa es que no sea una ley de potencias. La otra cosa es que no sea una ley de potencias ideal. ¿A qué me refiero a eso? Me refiero a que normalmente lo que sale recto es cuando se escribe como A por X a la B. Digamos, esto es un exponente, ¿listo? Eso es una ley de potencias ideal que debería salir recta. Pero si esto tiene una constante ahí añadida, si yo le saco log, eso no se vuelve recto. Hasta que los valores, digamos, de A por X a la B sean mucho más grandes que C. Y ahí en esa parte, digamos, asintótica, uno sí ve la línea recta. Entonces puede ser, todavía no se puede descartar que esto sea una ley de potencias. Simplemente es que uno puede tener una constante. Y para eso habrá que hacer una regresión o cosas de ese estilo, ¿sí? Simplemente es eso. Entonces pilas, no hay que descartar inmediatamente. Porque esto debería ser una ley de potencias, porque tenemos un polinomio en el que estamos truncando en un punto dado y lo que quedó allá son exponentes. Leyes de potencia, digamos x a la 7, x a la 15, x a la lo que sea. Entonces es probable que sea que tenemos una C ahí. Eso es lo que puede pasar. Pero ya depende del análisis de los datos. Ustedes poco a poco tienen que irse volviendo buenos en esto, ¿no? No solamente botar esa gráfica y eso fue lo que me dio y ya está, sino qué significa, se parece o no se parece, era lo que esperaba o no, etc. Pero definitivamente si está disminuyendo a medida que aumenta la iteración, definitivamente sí está disminuyendo la diferencia porcentual hasta que tenemos nuestros problemas numéricos. Entonces déjenme, yo pongo esto también allá en el repositorio. Tenemos mucha basura acá, entonces git add mysyn y plot data. Git commit -m added example to print to a file and plot it using Python. Hay muchas herramientas para dibujar en Python más bonitas. Por ejemplo, yo les recomendaría que a futuro investigaran con Seaborn, se escribe así, Seaborn. Queda mucho más bonito, pero además uno le puede decir, oiga, cambia de contexto, quiero que ahorita esto sea para una exposición. Entonces él cambia las fuentes de todo y lo hace grande. Y luego yo le digo, ahora yo quiero para un paper, entonces cambia todo y lo vuelve chiquito. Y uno no tiene que estar cambiando la fuente y no sé qué cosas manualmente, sino que eso lo hace automáticamente. Aparte que está orientado para analítica de datos, entonces uno puede generar unas gráficas muy bonitas y muy claras. O sea, bonito es claro también y que contenga buena información. Pero pues ahorita no tiene sentido meter todo eso. Pregunta para ustedes. Miren, yo le pregunto aquí al repositorio, no hemos hablado de repositorios, pero ¿ustedes creen que uno en un repositorio de código fuente, como el que estamos haciendo, debemos incluir los ejecutables? No, porque se pueden instalar directamente del código. Exacto, muy bien. Como yo lo puedo generar a partir del código, lo que es fundamental es el código. Entonces los binarios no los debería meter además porque yo no puedo hacer diferencia entre binario y binario. La idea de un repositorio es que yo puedo ver la diferencia entre un código que yo he ido cambiando en un binario no. Los datos TXT tampoco, también salen del código. La figura tampoco, porque esa viene del script.
Entonces yo lo que voy a hacer acá es algo paralelo. Voy a abrir un archivo, se llama git ignore, en la raíz del repositorio, y lo voy a poner ahí, mire, ignóreme todo lo que termine en txt, ignóreme todo lo que tenga a.out, ignóreme todo lo que termine en pdf. Esas son cosas que no son del código fuente y no me interesa. Lo guardo, lo cierro, y miren que si vengo acá y le pregunto tras el status, él ya no me dice nada. Él está ignorando todo eso que está en el disco duro, pero que yo no quiero que registre en el repositorio. Bueno, va a registrar. Esto se puede hacer también dentro de Emacs de una forma más chévere, o dentro de Visual Studio, todo esto se puede hacer ahí. Bueno, git push para que ustedes tengan los archivos. Es probable que ustedes se hayan quedado en algún momento. Quiero que ustedes vean que acá en esta página también hay unas cosas que se dicen workshops o ejercicios, donde hay ejercicios que ustedes pueden utilizar también para practicar. Escriba un programa que le da un entero positivo e imprima un cuadrado con ese número de iguales por cada lado. Entonces aquí, por ejemplo, se leyó 1, 2, 3, 4, 5, 6, un 7. Entonces imprimí yo un cuadrado que tiene 7 acá, 7 acá, 7 acá y 7 acá. Estos son problemas típicos, hacerlo con funciones, entender estas cosas. Y para esto el Practical Example también hay como un workshop ahí al final que les muestra a ustedes algunos problemas del proyecto Euler, de Project Lovelace, también son problemas de programación. Esto es para que ustedes tengan para que estudien, si hagan programas como lo que hicimos hoy. Y la tarea que les va a quedar es que ustedes van a continuar con lo que tenemos programado para el día de hoy, que era entonces, hay que hacer una reformulación de esa fórmula para que cojan los números y aplique la periodicidad. Hay que hacer una reformulación que se los voy a explicar ahí, que es no escribir los factoriales, sino hacer una fórmula recursiva en los términos. Y ahí hay que hacer una tercera, que es implementar el PADE aproximante. Entonces van a ver esas tres cositas que tienen que hacer. Va a ser en grupo. Digamos que las dos primeras son muy cortas, y la del PADE, pues hacer otra función que se llame PADE y poner el algoritmo de PADE, ese polinomio raro y ya. Y comparar, y hacer la figurita también de cómo es la diferencia porcentual entre lo que ustedes están haciendo con PADE y lo que están haciendo con esta nueva manera. Y los grupos van a ser aleatorios otra vez, y ahí ustedes van conociendo, por favor, en lo que entregan, coloquen los nombres solamente de los que sí trabajaron y ayudaron, no los que se aparecieron en el último momento a ver qué hacían. Y ahí ustedes van conociéndose también ustedes cómo van trabajando y demás para cuando vayan a hacer proyectos. Y eso es todo, con eso terminamos el día de hoy. Y se estaría enviando a través de Moodle. A través de Moodle, sí señor. Ok. Muchas gracias por su atención, por venir a clase. Ahí están los códigos. Por favor, no vayan a ignorarlos. Ténganlos ahí, practíquenlos, tengan plan B y plan C. Yo les voy actualizando qué pasa con la sala. Y bueno, ahí seguimos en contacto. Profe, Profe, ¿Listo? una cosa. ¿Sí? Era para lo de para poder iniciar sesión por GitHub, por el cosito este de Tails. Ah, sí. Me falta meterte en el Tailscale. Ahorita lo hago y te devuelvo el correo. Gracias. Listo. Profe, también está preparada otra cosita. Señor. Ah, no, está intentando compilar el código